Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sofá Rojo número 5. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se mencionó en uno de los programas anteriores, creo que fue en el número 3, pero dijimos más adelante lo vamos a tocar, no se profundizó mucho en eso, y es en la cuestión de las copias de seguridad, el backup que debemos tener de la información. Recordemos que esto lo mencionamos en el programa donde hablábamos del ransomware, donde tuvimos problemas porque mucha gente se quedó sin su información y dijimos que una de las formas de evitar este problema era simplemente tener copias de respaldo de la información. Pero hay que tener buenas copias de respaldo porque no todo el mundo sabe hacer las copias de respaldo ni tiene las herramientas. No, corrijo, las herramientas sí están, pero no tenemos las buenas prácticas que nos permiten hacer un respaldo efectivo. En particular, hay dos prácticas que yo he visto y que son muy perjudiciales a la hora de tener información respaldada. Una de ellas es que hay gente que tiene la información que no es de uso diario, le saca una copia, guardan la copia en alguna parte, en algún, no sé, DVDs, discos duros portátiles, etcétera, etcétera, y luego borran la información de los equipos en que están trabajando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos una copia de respaldo, tenemos una única copia y al sacar la copia eliminamos el original. Seguimos teniendo una única copia. Esto no tiene sentido, eso no es un respaldo, es simplemente mover la información de un sitio a otro, pero seguimos corriendo riesgos al tener una única copia de información. Otra práctica, que es también relativamente común, y se los menciono porque sé al menos de un caso en el que ocurrió en este último ataque de ransomware, es la gente que tiene varias copias de la misma información, pero todas las copias las tienen guardadas en el mismo computador. Básicamente no están haciendo nada, porque por ejemplo, en el caso de uno de estos ataques, el ransomware secuestra toda la información del computador, incluida la supuesta copia de respaldo. Entonces el equipo tiene la misma información, pero al ser vulnerable el equipo, es vulnerable la copia de respaldo. Lo mismo ocurre en caso de que el equipo se lo roben, lo mismo ocurre en caso de que haya un incendio, se daña el equipo y se pierde la supuesta copia de respaldo que se tenía. Entonces esas son dos prácticas muy comunes, pero no son una forma adecuada de respaldar la información, no son una buena forma de hacer backup. Básicamente, para hacer un respaldo importante, lo único que hay que hacer es seguir la regla del 3, 2, 1. Esta regla nos dice, deben haber 3 copias de la información debe estar guardada en por lo menos 2 medios distintos y al menos una de esas copias debe estar en otro sitio. Y cuando digo en otro sitio, no quiero decir en otra parte de la oficina, quiero decir en otra oficina, en otro edificio, de ser posible en otra ciudad. Vamos a mirar por qué cada una de ellas y cómo se pueden hacer. 3 copias de la información. De nuevo, es importante tener varias copias, si no, no tenemos información de respaldo. Yo no puedo tener una copia de respaldo si no tengo una copia. Y ya que vamos a hacer copias, vamos a hacer por lo menos 3. Así nos aseguramos más fácil de tener la información íntegra y respaldada en todo momento. De nuevo, tener una copia guardada no es un respaldo, es tener una sola copia. De eso no se trata. ¿Por qué motivo y cómo se hace lo de los 2 medios distintos? Es importante tener esta información en medios diferentes porque lo que afecte a un medio no necesariamente afecta a otro. Por ejemplo, si yo tengo mis 3 copias en 3 discos duros diferentes y no las tengo en el mismo equipo, ya mencionamos por qué, pero digamos que mi oficina sufre un evento electromagnético muy fuerte que daña, corrompe la información de los discos duros. Como las 3 copias están en discos duros, las 3 copias pueden sufrir. Yo sé que esto es una visión catastrófica del asunto, ¿sí? Muy probablemente un impulso electromagnético de esta magnitud no vaya a ocurrir en una oficina. Pero nosotros hacemos las copias de respaldo pensando en eventos catastróficos, pensando en que las cosas malas pueden ocurrir. Y ojalá no lleguen a ocurrir, pero así nos evitaremos problemas con eventos menos perjudiciales. Entonces, tener la información en varios medios hace que lo que afecte un medio no necesariamente afecte todas las copias. Por ejemplo, si yo tengo una información en una copia de la información en discos duros, otra copia de la información en discos ópticos, en DVDs, por ejemplo, y otra copia de ellas en memorias USB, el evento electromagnético que afecta el disco duro no va a afectar el disco óptico. O un problema de temperatura, en el caso de un incendio que puede dañar el DVD, puede que no afecte del todo al disco duro por estar mejor protegido. Entonces lo que hacemos con los varios medios es que
lo que daña a uno de los medios no necesariamente afecta a los otros. Por eso debemos tenerla en por lo menos 2 medios distintos. Y finalmente, una copia en otro sitio. Y de nuevo, en otro sitio debe ser en otra ciudad, mínimo en otro edificio. ¿Por qué motivo? En el caso de un evento catastrófico, pero un evento catastrófico que puede ocurrir, digamos un incendio, se nos quemó la oficina, se quemó la empresa. Si yo tengo mi copia de seguridad, no en el mismo computador, pero sí en la misma oficina, al haber un incendio, probablemente se queme la información y las copias de seguridad. En cambio, si tengo las copias de seguridad en otro edificio, en otra ciudad, no importa que esta oficina se queme. Bueno, sí importa, pero a nivel de la información voy a tener mis respaldos que los tenía en otra parte. Si llegan a la oficina a robar, lo cual no es un evento inusitado, pues que se roben el computador, que se roben la información, pero yo tengo mis copias en otro sitio. En el caso de desastres naturales, un terremoto, una inundación, se pierde todo lo que está en la oficina, pero la información nos queda respaldada en otra parte. Entonces, por ese motivo, tenemos que tener al menos una copia en otro lugar. Entonces, de nuevo, 3, 2, 1. 3 copias, 2 medios diferentes y al menos una de las copias en otro lugar. Esto no es difícil, ¿sí? De pronto cuando uno lo oye la primera vez suena un poco extremo, lo que sea, pero no es una cosa difícil de hacer. Inclusive, digamos, no tenemos que ser una empresa con un montón de recursos. Por eso yo les decía ahora, no tenemos tal vez la voluntad de hacerlo, pero las herramientas sí, y no son difíciles. Hacer 3 copias de la información, guardar como, tengo 3 copias, sale. 2 medios diferentes, un quemador de DVD, una memoria USB, eso no tiene ningún problema. Y hace 20 años, sí, de pronto era difícil tener la información en otra ciudad, en otra parte, de pronto hace 20 años era complicado. Hoy en día es muy fácil, hoy en día tenemos herramientas en la nube, herramientas como Dropbox, como Google Drive, que nos permiten tener los archivos sincronizados en la nube y en computadores en cualquier parte del mundo, literalmente. Entonces, si una empresa hoy en día no sigue estas líneas, es porque no quiere, simplemente. Porque es que inclusive para mí como persona es muy fácil. Digamos que yo tengo en mi caso unas fotos que quiero respaldar. Tengo una copia en mi disco duro del computador, tengo otra copia en un DVD, quemé un DVD con las fotos, y guardo otra copia en Dropbox o en algún sistema de almacenamiento en la nube. Ahí ya cumplí los 3 lineamientos, el 3, 2, 1 del backup de las copias de respaldo. Y si yo lo puedo hacer en mi casa y a un bajo costo, no hay ninguna disculpa para que las empresas no lo hagan. Entonces simplemente es por desconocimiento o por negligencia, porque no creemos que la vayamos a necesitar. Volvemos a lo mismo de ahora, uno hace las copias de respaldo pensando en eventos catastróficos, pero es que esos eventos pueden ocurrir, o puede que no sea tan grave como la catástrofe que uno esté pensando, pero la información se puede perder, nos pueden robar un computador, puede haber un incendio, puede haber un terremoto, pueden haber ataques de virus como el que ocurrió hace algunas semanas. Esto no son cosas imposibles, esto no son cosas difíciles de imaginar. Estas son cosas que pueden ocurrir y ocurren. Entonces, el llamado esta semana es para que tengamos la información bien respaldada. Si somos una empresa, esa información es dinero. Y si somos personas, esa información son elementos irrecuperables, una foto de momentos especiales, documentos de una tesis de grado. ¿Cuántas veces ha visto usted de pronto en universidades un letrero que dice: se me perdió un computador, no me importa el computador, pero tenía guardada la tesis de grado y ofrezco recompensa? ¿Cómo es que no se le ocurrió hacer una copia de seguridad? Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía al menos 3 o 4 copias de mi tesis de grado, porque yo no quería que se me perdiera. Entonces miren que para uno como persona también es importante. Bueno, entonces eso era todo lo que les quería contar por esta semana, porque habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de copias de respaldo. Recuerden suscribirse al canal para seguir recibiendo información interesante, o no tan interesante, pero información que nos puede ser útil. Recuerden visitar www.platos.tk y compartir estos videos en Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales, en Twitter, para difundir un poco más el mensaje. Bueno, los dejo así, hasta la próxima vez.